Ya, pues, vamos con la clase. Entonces hoy día vamos a ver un OTA de dos etapas. Pero no vamos a ver una topología en particular. Eso viene después. Más adelante vamos a agarrar formas de topologías distintas y vamos a ver cómo conectar dos etapas y cómo hacer, por ejemplo, que una etapa sea diferencial y otra sea single-ended. Eso lo vamos a ver después. Y ahí hay harto que ver, hartas topologías, hartos papers que mirar. Lo de hoy día es distinto. El amplificador de una etapa tiene limitaciones importantes, cuanto máxima ganancia y excursión de salida. Eso lo vamos a verificar hoy día. Hoy vamos a ver una arquitectura de dos etapas que resuelve esos problemas y una de las desventajas de esta arquitectura es un polo adicional. Dos etapas, dos polos, por lo menos, ¿cierto? Y eso afecta a la estabilidad, entonces vamos a ver técnicas para resolver el problema de la estabilidad. Hacia el final de esta clase, que es súper corta, vamos a enunciar algunas de estas técnicas para resolver el problema de la estabilidad, pero no lo vamos a ver en detalle. Entonces esa es más o menos la idea. Cabe preguntarnos, ¿habrá amplificadores de tres etapas o de más etapas? ¿Y con lazos cerrados además? Sí, sí hay. Sí hay, pero son los menos. Yo nunca he hecho uno. Yo he hecho de dos etapas. He hecho varios de dos etapas. He hecho de una etapa también varios, pero de tres o más nunca he hecho. Y nunca he tratado de compensar uno de esos. ¿Qué será compensar? No, no, esa otra. Esa compensación de offset. Eh, Buen punto. La compensación, cuando hablamos de compensación, va por el lado de la estabilidad. Compensar un op-amp de más de dos etapas es más difícil. Yo nunca lo he hecho. Así que, bueno, hola. Así que eso es. En este curso vamos a ver hasta dos etapas, no vamos a ver de tres etapas. Hoy sería divertido que la sigla tenga que ver con el número de etapas máximo del op-amp, pero no es el caso. Yo no sé diseñar op-amps de tres etapas y hay papers y hay libros donde lo explican, pero yo nunca he tenido que hacer uno. Bueno, entonces veamos la excursión de salida de un OTA sencillo. Entonces, nosotros sabemos que estos PEMOS requieren un VDS y le vamos a llamar a ese VDS Vmin P. Y estos NMOS requieren un VDS, también le vamos a llamar Vmin N. Y el transistor de cola requiere otro VDS, ahí le llamamos Vmin T. Entonces la excursión de salida depende de los voltajes de modo común de entrada y salida. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A ver. A ver, yo sé que la excursión, ¿cuánto es la excursión de salida aquí? Bueno, yo podría decir que es VDD menos V min P, va, la coma va antes de la P, menos V min N menos V min T, ¿cierto? Esa es la excursión entre este punto y este punto antes de que alguno de los tres transistores caiga en región de triodo. Y si es diferencial, entonces un lado puede subir y el otro lado puede bajar. Entonces la excursión diferencial es dos veces eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que la excursión diferencial sea dos veces esto, el modo común de salida debería ser VDD menos, menos este voltaje, V min P, ese va a ser este nodo, menos ese voltaje dividido por 4 o lo que está en el paréntesis dividido por 2, porque eso sería esa diferencia, ese voltaje que está ahí. Y queremos lo mismo acá. Entonces uno puede calcular ese voltaje. Y ese es el modo común que maximiza la excursión, porque maximiza lo que yo me puedo mover hacia arriba y lo que yo me puedo mover hacia abajo. Pero yo me puedo mover hacia abajo una cantidad solo si es que este transistor sigue en región activa. Entonces el VIC va a ser un valor bien específico, bien específico. De hecho, va a ser de min T más el VGS de este transistor. Y si yo subo VIC de ese valor bien específico, el voltaje mínimo
para que este transistor opere en región activa también va a subir y va a achicar la excursión. Entonces, la excursión de salida vale esto con una condición muy específica de voltaje de modo común de salida y de voltaje de modo común de entrada. Yo no puedo abusar de eso, lamentablemente. Si es que bajo, aplasto el de cola, salió de región activa, ya no funciona. Si subo, muevo el... Si subo, achico el rango de la salida y por lo tanto achico la excursión de salida. Muy bien. ¿Y por qué nos interesa que tengan buena excursión de salida? Nos interesa que haya buena excursión, ¿o no? Va por ahí, pero es más crítico que eso. Cuando estamos alimentando con 5 volts, ya si perdemos 1 o 2 volts de excursión da lo mismo. Pero cuando estamos alimentando con 1 volt o con 1,2 volts, que es tecnología típica para procesos analógicos, 1,2 volts, uno no se puede dar el lujo de perder, pero ni un poquitito de excursión. Ahí cada volt, cada milivolt vale. Y es peor todavía porque en esa tecnología las ganancias son horribles. Entonces uno no, uno se ve tentado a cascodear. Y si yo cascodeo, pierdo excursión porque estoy poniendo más transistores entre VDD y tierra. Entonces es terrible. Diseñar para tecnologías nuevas es mucho más difícil. Así que no va por ahí. Entonces la excursión es crítica. Ah, pero si baja la excursión, tal vez baja el ruido también. O el ruido no tiene nada que ver con la excursión. ¿El ruido sabe del voltaje de alimentación? ¿Está en alguna ecuación de ruido el voltaje de alimentación? O sea, el ruido no depende de la alimentación, la excursión sí. Entonces la razón señala ruido es terrible. O sea, si perdemos excursión, perdemos razón señala ruido. Eso es malo. Entonces, la excursión de salida es clave, muy importante. Entonces, aquí está esto mismo que les dije antes. ¿Cómo maximizar la excursión de salida? Y aquí está la ecuación que les enuncié anteriormente. Pero eso vale para un voltaje de modo común de salida y un voltaje de modo común de entrada que maximiza ese rango. ¿Ustedes entienden cuando yo hago estos gráficos donde digo que aquí hay un voltaje, aquí hay otro, y tengo un rango aquí? Ese rango se entiende como si fuera en un eje vertical de voltaje, donde este es ese voltaje, aquí hay otro, y tengo un rango de voltaje. Y ese rango va a ser máximo siempre que yo tenga el modo común de salida en un punto muy preciso y el modo común de entrada en otro punto muy preciso. Pero la elección de B y C y B o C está dada por los circuitos que se conectan al amplificador. Puede ser que la entrada aquí no venga justo en el voltaje que yo quiero. Y puede ser que la salida aquí tenga que adaptarse al circuito al cual conectamos este amplificador. Por ejemplo, podría ser una especificación externa. Mira, vamos a hacer que B y C y B o C sean 2,5 volts. Y si ese es el caso, la excursión es mucho más baja que ese valor que está ahí. Mucho, mucho más baja. Entonces, este es el ejemplo. Si B y C es igual a B o C, igual B de D medio, asumiendo que estamos limitados por B min N, que era este, y que B min N es como B o B, entonces la excursión de salida diferencial pico a pico es como 4BT. Eso es muy poco, eso es terrible de poco. Y la transición a triodo es gradual. Entonces, ¿cómo definimos el rango de salida exacto? Porque en realidad no es que un transistor pase a triodo de un paraguaso, sino que va pasando de a poquito de región activa a región de triodo. Em, Oye, nadie me preguntó por qué es 4BT aquí. ¿Alguien quiere preguntar? Ya, muy bien. Eh, a ver, ¿por qué será 4BT? Este de aquí es VGS, ¿cierto? Que es VOV más VT, ¿cierto? Si es que yo defino V y C es VDD medios, digamos que esto es 5 volts y este es 2,5 volts.
Yo defino que este es 2,5 volts. Entonces este nodo va a estar en 2,5 volts menos VOV más VT, ¿cierto? Y este nodo no puede llegar más abajo que VS más VOV, porque si no cae en región de triodo. Entonces este nodo, el valor mínimo va a ser esto más VOV. Y esto más VOV es 2,5 menos VT. O sea, este nodo se puede mover hacia abajo hasta 2,5 menos VT, asumiendo que este nodo está en torno a 2,5 volts, se puede mover hacia abajo hasta 2,5 menos VT. Y este se puede mover hacia arriba hasta 2,5 más VT. Entonces ahí tenemos 2 VT. Un VT para abajo, otro VT para arriba y 2 VT. Y si se dan vueltas justo al revés, tenemos otros 2 VT. Entonces ahí hay 4 VT. Y 4 VT es muy poco. O sea, para un amplificador de 5 volts, 4 VT es muy poco, muy, muy poco. Entonces, la pregunta que le había hecho antes, ¿cómo definimos realmente cuál es el rango de salida? Porque yo sé que si me empiezo a aproximar a los rieles, la ganancia decrece porque este empieza a caer a triodo, y si me aproximo al riel inferior, este cae en triodo o este cae en triodo, entonces la ganancia decrece. Pero ¿cómo sé yo dónde cortar? Yo podría decir arbitrariamente, mientras la ganancia sea mayor que 1, no, es muy poco 1, pues si yo quiero. Entonces tal vez puedo definirlo en función de la ganancia máxima. Y aquí hay una curva que simula la ganancia en función de la excursión de salida. Entonces, esto es voltaje diferencial de salida y aquí está la ganancia. Si mi voltaje diferencial de salida en torno al modo común es 0, mi ganancia es máxima en este amplificador que implementé, que es casi 100. Y si yo me empiezo a alejar, cada vez empieza a bajar más la ganancia. Entonces yo podría definir arbitrariamente que el rango de salida es aquel rango en que la ganancia supera un cierto valor. Por ejemplo, un X% del valor máximo. Si este es 100, yo puedo definir arbitrariamente que la ganancia mayor de 70 es la ganancia que yo quiero. Entonces mi excursión de salida es todo este rango. Y eso es una definición muy arbitraria y en el fondo para poner una especificación, porque siempre nosotros queremos tener una especificación para poder diseñar y si nadie nos la da, entonces no sabemos qué hacer. Así que podemos definir eso entre nosotros, que cuando la ganancia baja en 30%, hasta ahí nomás llegó mi amplificador. Y de ahí, fuera de estos límites, digamos que no amplifica. Esa es una posibilidad. Bueno, ¿y cuál es la máxima ganancia posible? La ganancia pequeña señal de este mismo circuito, a ver, si es que realizamos el semicircuito, este es como tierra virtual, entonces aquí tenemos un RO, P, y aquí tenemos GMN y RON. Entonces, podemos calcular la ganancia como GMN por RON paralelo ROP. Paralelo tiene precedencia, pero de todos modos eh, agrego paréntesis por si acaso. Y podemos de aquí despejar ABON. ¿Qué será ABON? N es por NMOS y AB tiene que ser alguna ganancia, ¿cierto? Será como GMN por RON. Entonces sacamos el RON para afuera y nos queda eso. Y lo que queda en el paralelo sin el RON queda así. Y esto, a su vez, también lo podemos, esto ya es como estirando un poco el chicle, podemos decir que RON es, es ¿qué va a ser RON? Ah, exacto, el RON es AB dividido por el GM.
Eso, ¿cierto? Ah, y si hacemos ese reemplazo aquí, llegamos a esta relación. Y de hecho, aquí tenemos GMP y GMN, y la corriente en ambos es la misma. Entonces, esta razón es la misma que la razón entre los GMs partido por ID. Wow, ok, aparecieron GMs partido por ID. Entonces, podemos llegar a esta expresión en que la ganancia máxima es GM del NMOS multiplicada por algo que tiene en el denominador una razón de GM partido por ID del PMOS y del NMOS y una razón de ganancia intrínseca. Curiosa expresión, pero nos da alguna idea de hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, si A, B o N vale lo mismo que A, B o P y los GM y D son iguales, entonces la ganancia va a ser de este orden. Hay algo raro en esta expresión. No, esta expresión está mala. Hay un error aquí. Sí, sí hay. Este es el error. Este no es GMN, este es ABON. Sí, hay un error. Voy a arreglarlo. No, de ahí me acuerdo, pero lo voy a arreglar en la mina. Este es un error. Este es ABON. Este llega de aquí a allá. Bueno, si es el caso, entonces AB va a ser 25. Y AB de 25 es malo, es malito. El error estático, ¿se acuerdan de ese error estático que aparecía debido a que, no sé, pues yo tengo un amplificador con realimentación, tengo 1 volt acá. ¿Y la salida cuánto va a ser? Bueno, la salida va a ser 1 volt menos la salida por la ganancia. ¿Se acuerdan de eso, no? O sea, VO es VI menos VO por la ganancia. Y de aquí llegamos a que hay un error estático. Y ese error estático, en realidad aquí lo hice para beta igual 1, da lo mismo. Pero el error estático habíamos visto en clases anteriores que es como 1 partido por T0, donde T0 es la ganancia de lazo. Y eso es parecido a 1 partido por AB0, porque la ganancia de lazo es AB multiplicada por beta. O sea, en el mejor de los casos va a ser AB por beta, en general va a ser T0 va a ser menor que, perdón, T0 va a ser menor, no, ¿qué quise decir? AB por beta, beta va a ser menor que 1. Si beta es menor que 1, T0 va a ser menor que AB. Si T0 es menor que AB, este error va a ser más grande. O sea, este es el valor mínimo del error. 4% es malito, es súper malo. O sea, si yo estoy tratando de amplificar 1 volt, pasarlo por un buffer, y a la salida tengo un error de un 4%, que, ¿cuánto es un 4% de 1 volt? Son como 40 milivolts. Wow. O sea, aquí voy a tener 960 milivolts. Es malito, no es muy bueno. No, no es suficientemente preciso. Entonces es malo tener baja ganancia. ¿Cuál es la solución? 2 etapas. O sea, si la primera etapa no es capaz de amplificar, pongámosle otra etapa después. Es bien obvio esto, ¿eh? Es súper obvio. Y tenemos nuestro primer amplificador de 2 etapas. Contémplenlo. Ya, van a ayudarme a ver qué hace cada cosa aquí. Entonces, ¿qué sería lo de la izquierda? ¿Qué hay aquí a la izquierda? Ya, ok, entonces esto es polarización, hay espejos de corriente. Entonces, estos de aquí actúan ¿de qué forma? ¿Qué hacen esto? Son carga activa, perfecto. O sea, estamos aprovechando el RO de estos dos de aquí. Y este otro, transistor de cola, ¿cierto? Y luego encima de este viene nuestro par diferencial. Y aquí está nuestro típico OTA. Todo esto es nuestro típico OTA. Pero en vez de tener la salida directamente, conectamos la salida a una segunda etapa. Entonces, aquí estamos amplificando con PMOS y aquí tenemos NMOS abajo. Y esta es una forma de tantas de hacer un amplificador de 2 etapas. Existen infinitas formas de hacer un amplificador de 2 etapas. Esta es una de ellas, tal vez la más simple.
Oye, ¿por qué aquí estábamos amplificando con NMOS y aquí pasamos a amplificar con PMOS? Tiene que ver con eso, es típico que cuando uno tiene una etapa basada en NMOS, la siguiente etapa está basada en PMOS. Entonces es típico eso. Eh, Esa es la razón. Por alguna razón como que le queda mejor. No siempre, pero por alguna razón en general le queda mejor la salida de este ser amplificada por PMOS. Bueno, y aquí hay una pregunta. ¿Por qué no usamos fuente de cola en la segunda etapa? Porque nosotros perfectamente podríamos haber puesto una cola aquí, ¿cierto? ¿Por qué no hay una cola explícita en la segunda etapa? Esta es una pregunta difícil. No, no, si igual vamos a usar realimentación de modo común. Sí, no va por ahí. ¿Por qué no usamos fuente de cola? A ver, antes que eso, ¿para qué sirve la fuente de cola? Para polarizar. Pero yo podría haber conectado esto a tierra directamente, ¿o no? ¿Cuál es el problema si conecto a tierra directamente esto? No, no, si igual podría haber ganancia diferencial, porque serían como dos semi-amplificadores independientes. A ver, ¿cuál es la clave de esa dependencia de uno respecto del otro cuando hay un amplificador o un transistor de cola? Eso es, fija la corriente. Entonces, tú dijiste polariza, pero más importante que polariza, fija la corriente que después se reparte entre dos. Si el modo común de salida de este está súper bien definido, ¿yo necesito fijar la corriente de la segunda etapa? Tal vez no. Tal vez el modo común de salida de la primera etapa define la corriente de cada semicircuito de la segunda etapa. Y me olvido. Entonces, en rigor, uno podría prescindir del transistor de cola en la etapa subsecuente si es que el modo común de salida de la primera etapa está muy bien definido. Claro, entonces es el problema. Si aquí el modo común de entrada cambia, da lo mismo porque tengo un transistor de cola que se come esa diferencia. Y el modo común de salida está fijo, entonces no me va a cambiar la polarización de la segunda etapa. Va por ahí el tema. Bueno, este amplificador de dos etapas tiene más excursión de salida. No sé por qué podría tener más excursión de salida, pero bueno, tiene más ganancia del orden de GMRO cuadrado. Eso es muy bueno. Entonces, si teníamos 25, 25 al cuadrado de escaleta. GMRO medio cuadrado. Ya. ¿Por qué tenemos más excursión de salida? A ver, lo obvio para mí es decir, bueno, aquí tenemos solo dos transistores que me están limitando la excursión, a diferencia de antes que teníamos tres, entonces mejoramos un poco, porque tenemos un transistor menos que me está limitando la excursión. Pero hay más razones, y hay una razón que es mucho más importante, que es esta. El rango de salida no depende del voltaje de modo común de entrada. O sea, yo puedo tener el voltaje de modo común de entrada prácticamente que quiera, subir este un montón o bajar este un montón, y mientras este modo común esté en un rango que sea útil, a mí no me importa que esta excursión sea súper, súper chica. ¿Por qué no me importa que la excursión de la primera etapa sea súper chica? Porque la segunda tiene mucha ganancia. Entonces, algo que se mueve aquí, una cantidad de 5 volts, aquí se va a mover 5 volts dividido por la ganancia de la segunda etapa, que es como 25. Entonces estamos hablando de que este nodo, estos de acá, se mueven muy poco. Entonces me da lo mismo la excursión de la primera etapa, porque es muy chica. No necesita ser más grande, porque si fuera más grande, saturaría la salida. Entonces la excursión de la primera etapa puede ser súper chica, por lo tanto yo puedo acomodar mi voltaje de entrada de modo común en cualquier punto. Da lo mismo que me empeore la excursión de salida de la primera etapa,
No necesito que esa excursión sea más grande. Queremos que todos los transistores siempre estén en región activa, en un amplificador, todos. A ver, entonces hay límites, de acuerdo, hay límites. O sea, tú no puedes subir este mucho porque estaría aplastando estos transistores de acá, eventualmente. Entonces sí hay límites. Pero ¿quién define esos límites? Tú dices, bueno, para este transistor yo quiero que aquí haya VDD, en este nodo va a haber VDD menos VGS menos VT, digamos VDD menos 1 volt. Entonces yo voy a fijar el modo común de salida aquí en VDD menos 1 volt. Y eso es súper alto, entonces como que no hay mucho problema. Y eso funciona impecablemente bien. Entonces el rango de salida, como que desacoplamos esas dos cosas. El rango de salida está desacoplado del voltaje de modo común de entrada. Y eso es clave del amplificador de 2 etapas. Entonces el amplificador de 2 etapas, no solo por un tema de ganancia, sino también por un tema de desacople entre modos comunes de entrada y salida para maximizar la excursión. Y eso es muy bueno. ¿Pregunta? ¿Cuál es la desventaja de eso? O sea, porque al jugar La desventaja viene por eh, aquí. Ahí vamos a ver la desventaja. Va por el lado de la estabilidad. Ya, pues entonces, ¿cómo es la realimentación de modo común? Porque Jorge algo mencionó respecto de esto. Y lo divertido es que la realimentación de modo común en un nota de 2 etapas es igual que la realimentación de modo común de un nota de 1 etapa, con una pequeña diferencia aquí. Una pequeña diferencia de signo aquí. A ver, ¿de qué se trata esto? Si es que, por ejemplo, este modo común de salida fuera muy bajo, si este está muy abajo, entonces este que promedia va a ser muy pequeño. Y yo le estoy diciendo, quiero un modo común deseado más alto. Entonces esta diferencia va a ser grande. Si esta diferencia es grande, este va a tirar más fuerte hacia abajo. Por lo tanto, estos dos se van a mover hacia abajo. Y si estos se mueven hacia abajo, este se mueve hacia abajo, este se mueve hacia abajo, estos dos transistores tiran más fuerte hacia arriba y devuelven el modo común donde debiera estar. Entonces la realimentación de modo común en una nota de 2 etapas es igual a la realimentación de modo común en una nota de 1 etapa. Idénticas. La única diferencia es el signo aquí. El voltaje de modo común de salida de la primera etapa, a ver, ¿quién define el modo común de salida de la primera etapa? Esto es bien raro, ¿eh? Cuando uno lo ve por primera vez es un poco raro. Yo quiero un modo común de salida aquí. Y el modo común de salida aquí va a ser el resultado de la pelea entre dos fuentes de corrientes. Una constante aquí abajo y otra variable aquí arriba. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, esta fuente la vamos a ajustar hasta que el modo común de salida sea lo que queremos que sea. Esta la vamos a ajustar como moviendo este voltaje. Ah, entonces, el modo común de salida de la primera etapa va a ser el necesario para que este VGS sea el necesario para que el dispositivo en fuente común de la segunda etapa opere con la corriente que queremos. Entonces, como que todo calza, pero es un delicado balance. Y cuando hablo de delicado balance es que, bueno, podría haber inestabilidad. Podría ser inestable y eso podría ser malo. ¿Cuántos polos tiene este circuito de realimentación de modo común? A ver, yo al tiro veo aquí al menos un polo aquí. Esto es otro amplificador de otro polo aquí. Y esto es otro amplificador de otro polo aquí. Entonces yo veo al menos 3 polos. Y cuando hay 3 polos, esta cosa podría ser inestable. Entonces aquí, ojo, ojo con estabilidad. Porque podría ser inestable.
¿Cómo es el semicircuito AC? Bueno, si es que analizamos el semicircuito AC, es tan simple. Son dos tránsitos. ¿Por qué los pusimos en NMOS aquí? Si el de acá era PMOS, como que lo dimos vuelta, ¿o no? ¿Importa? ¿A alguien le importa? ¿A ustedes se sienten cómodos si movemos todo a NMOS? Este es un modelo. Este no es el esquemático. Este es un modelo. De hecho, tenemos tierra arriba y abajo. ¿Ah? Es un modelo para decir que hay una etapa que tiene un GM y una resistencia R1 equivalente. Tenemos otro GM de la segunda etapa con una resistencia R2 equivalente. Tenemos un C1, que es una capacitancia que agarra este C, el C del otro transistor, el C de entrada del siguiente transistor, tal vez algo de efecto Miller por acá. O sea, este C1 es una mezcla de efectos. Y el C2 también es otra mezcla de cosas. Este de aquí es C2. Entonces C2 es la capacitancia vista en esa dirección. C2 entonces incluye el efecto de la realimentación e incluye CL, la carga. Entonces hay dos polos. El polo 1 está en menos 1 partido por R1C1, que es el polo aquí. Y el polo 2 es el polo de esta segunda etapa, menos 1 partido por R2C2. Oye, R2 incluye el R-out de aquí, el R1 incluye el R... O sea, están todos los efectos considerados. Están como todos concentrados. Concentramos todos los efectos en R1, C1, R2, C2. Y C2 entonces incluye CL, incluye la capacitancia de acá, incluye la capacitancia de acá e incluye el efecto de la realimentación, incluye todo. Entonces así fácilmente tenemos dos polos. Muy bien, P1 y P2. Y TDS, después lo podemos calcular como beta por A. ¿Se acuerdan de eso, no? Ah, y beta, nosotros lo habíamos calculado, era algo así como CF, donde esté CF, partido por CF más CS más CX, donde este es CS y CX es S. Entonces se lo habíamos visto en alguna parte, por la ganancia total de aquí a allá. Y esa ganancia total de aquí a allá tiene dos polos, ya los calculamos. Entonces podemos decir que TDS es beta por una ganancia y su polo, otra ganancia y su polo. Y ahí tenemos que beta por A1 de S por A2 de S. Súper simple, yo no veo ningún problema hasta el momento. Tuviste un problema tal vez. ¿Ah? Y eso es lo que vamos a ver en un par de láminas más. Bueno, hay efecto Miller y nosotros podemos mitigar el efecto Miller. Podemos lidiar con el aumento aparente de CGD en la primera etapa debido al efecto Miller. ¿Cómo eso? Aquí hay CGD, ¿cierto? ¿Sí? El BSD aquí corresponde en la diferencial. El BSD, ¿dónde está BSD? Está como la señal a la izquierda del capacitor de CS. Eh, a la izquierda del... Ah, BSD. Ah, no, esto es BS por signal y D es por diferencial. Y este VOD es por O diferencial, output diferencial. ¿Sí? Ya, oye, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Uno de los problemas que tenemos es que en esta primera etapa hay un CGD aquí, y aquí hay otro CGD, y de aquí a acá hay ganancia, por lo tanto aquí hay Miller. Y este Miller, cuando estamos con realimentación, este Miller aparece como una capacitancia gigante aquí, y esa no nos gusta. Es como si la entrada de la primera etapa tuviera una tremenda capacitancia. ¿Y cómo la podemos eliminar? Entonces hay un circuito muy ingenioso para eliminar la capacitancia de Miller, y aquí está puesto. De hecho hay dos formas. Una es usar cascodos, que igual vamos a usar probablemente, y lo otro es usar estos capacitores de neutralización, estos SVN que están en rojo aquí, que apenas se ve. ¿Cuál es la idea? Si este sube, este baja y este nos da Miller. Pero si este sube,
y este baja, cuando este baja, este sube. O sea, si este sube y este sube, este capacitor nos da un contraefecto Miller, que hace que, a ver, ¿qué es lo ideal para mí? Lo ideal es que cuando este suba y este baje, no se vaya corriente por el capacitor. Porque si se va corriente por el capacitor, yo lo voy a ver como un capacitor gigante a tierra. Pero cuando este sube y este baja, este también sube y hace que estos dos suban. Entonces, si este sube y se va corriente por aquí y se va corriente por aquí, tal vez yo puedo neutralizar las corrientes. Tal vez puedo hacer algo para que esas dos corrientes, por ejemplo, se cancelen. Esa es más o menos la idea. Poner esos capacitores así. Los capacitores nunca... No, pero espérate, los capacitores no te matan ganancias DC, nunca. En DC tú puedes dejar todos los capacitores como circuito abierto y no te cambian nada. Eh, no te matan la ganancia porque al contrario, si es que este nodo sube y este baja, en CGD aquí debería haber una corriente en esa dirección, que tiene que venir de alguna parte. Probablemente, si es que esto está conectado en realimentación, la corriente va a venir de aquí y este nodo va a sentir que, pucha, lo están cargando. Pero si este baja y este sube mucho, porque aquí hay ganancia, entonces la subida de este es menor que la subida de este, porque hay ganancia, entonces por aquí va a haber otra corriente. Y esa corriente va a anular la corriente que va en esa dirección y va a verse externamente como si no hubiera capacitancia. De hecho, esto mismo se puede ver con ecuaciones. El Cin es CGS1 más el Miller de CGD1 más el contra Miller de la capacitancia de neutralización. Entonces nosotros podemos hacer que Cn valga lo mismo que CGD1. Y si hacemos eso, nos quedamos con un Cin que es como, o sea, si vale lo mismo, Cin va a ser CGS1 más 2 CGD1. Y eso es menor que CGS1 más el Miller de CGD1. Entonces, esto es un caso súper bueno. Es muy bien. Estamos todos contentos. Entonces, uno ambicioso dice, pucha, tratemos de cancelar la capacitancia completamente. Y para eso tendríamos que usar un C sub n que valga esto. Honestamente, ¿ustedes creen que pueden poner dentro de un chip un C sub n que valga exactamente esto? Nunca, ¿cierto? Porque esto depende de ganancias, depende de capacitancias que dependen del punto de operación. Entonces, olvídense, hacer esto no sirve, no es práctico. Entonces, no sea tan ambicioso, no trate de cancelar capacitancias, podría terminar con capacitancias negativas y eso va a provocar oscilaciones. Entonces, este punto de acá, donde Sein bajó respecto de lo que era originalmente, nos conforma. Entonces, El abajo dice termina con fuerza negativa, capacidad negativa oscilador. Son dos como consecuencias separadas. Capacitancia negativa implica muchas veces oscilador. Puede implicar oscilador. Es que capacitancia negativa, piénsalo así. ¿Qué significa un capacitor negativo? Significa que si tú le metes un voltaje, la corriente va al revés. ¿En qué me influirá eso? Tal vez en nada, dices tú. Pero esto es como un elemento activo porque me está entregando potencia. O sea, si yo le pongo un inductor aquí y no hago nada, esto va a oscilar. Y eso es malo. O si le pongo un R incluso, ponle un R. Esto va a tener una curva del estilo BI por E a la menos T partido por R por C. Ah, pero C es negativo. Oh. Eso pasa. Hazlo en Spice, funciona. Entonces, es malo tener...
tú puedes poner menos algo en un capacitor y funciona. En LT-Spice. No en todos los Spice, pero en LT-Spice funciona. Ya, pues entonces esto no lo queremos hacer, pero podemos hacer esto. Oye, ¿y cómo implementamos estos capacitores? Bueno, hay formas súper ingeniosas. Por ejemplo, uno quiere hacer un CGS. Entonces lo que uno puede hacer es poner un transistor entre este punto y este punto que tenga CGS. Entonces lo típico, por ejemplo, es poner un transistor que tenga W medios. Entonces va a tener CGS medios acá, CGS medios acá, y en paralelo me dan CGS. Y esa es la forma clásica de implementar estos capacitores de neutralización, que es el mismo transistor que uno está usando, pero dividido por 2 y conectado como triodo. Y eso da CN. Entonces esa es la forma típica de implementarlo. Bueno, lleguemos a la parte que más nos complica esta clase. Este es como el punto dramático de esta clase. Miremos el diagrama de Bode para la ganancia de lazo que calculamos hace un rato atrás. Esta ganancia de lazo de acá. Aquí está beta por A1 por A2 de S. Entonces, aquí está. Tengo A1 de S, perfecto. Tengo A2 de S, no sé cuál es mayor y cuál es menor. Eso es arbitrario. No sé cuál omega P es mayor o es menor, da lo mismo. Pero el resultado, el TDS, este es TDS, el rojo, va a ser T0, que es beta por ADS en 0, y va a tener un polo en omega P1 y otro polo en omega P2. T0 es grande porque es el producto entre dos ganancias que son relativamente grandes. T0 es muy grande. Y tiene un polo que empieza a bajar a razón de menos 20 decibeles por década. Y luego otro polo que hace menos 40 decibeles por década. ¿Cuál es el problema? Si omega P1 y omega P2 son parecidos, digamos que están dentro del mismo orden de magnitud, no parecido en que sean exactamente iguales, sino que estén dentro de uno o tal vez dos órdenes de magnitud, entonces cuando ocurre omega P1, produce un desfase que llega a menos 90 grados. Luego ocurre omega P2 y produce otro desfase hasta llegar a menos 180 grados. Y cuando cruzamos omega C, aquí no hay margen de fase. Aquí el margen de fase es cero. Y eso es un oscilador. Esto que está acá es un lindo oscilador. Entonces, si hacemos dos amplificadores, cada uno con su polo, y realimentamos, terminamos con un oscilador. Entonces, ¿cuál es una solución? Que es la típica. Es forzar, esto ya estamos hablando de compensación. Esto es compensación. Forcemos la aparición de un polo dominante. Digamos que haya un polo dominante. ¿Cómo hacemos ese polo dominante? No tengo idea. Pero hacemos que uno de las funciones de transferencia tenga un polo mucho más chico que el otro polo. Estos son, ojo, los mismos gráficos. Estas relaciones son las mismas. La única diferencia es que metimos un polo más chico que el otro. Entonces, cuando un polo es más chico que el otro, omega C alcanza a caer mucho antes de que el desfase del segundo polo me mate el margen de fase. Eso está aquí. Omega C ocurre a menor frecuencia, no dejando espacio para que el desfase del segundo polo nos liquide el margen de fase. Entonces este lazo, que tiene dos polos, donde están muy alejados uno del otro, se comporta en torno a omega C como si tuviera un solo polo, porque de aquí hacia atrás, esto parece un circuito de un solo polo. Lo cual me hace preguntarme, ¿tendrá que ver esto con que los op-amps prácticos, comerciales, tienen un solo polo? Y la respuesta es sí. Esta es la razón por la que los op-amps comerciales se comportan como circuitos de un solo polo para ganancias positivas.
O sea, al tener un solo polo, yo me aseguro, al tener un solo polo a esta frecuencia alta, yo me aseguro que a la frecuencia de crossover el desfase sea lo más 90 grados. O tal vez un poco más, pero si es que el segundo polo está en la vecindad de omega c. Pero no me alcanza a matar el margen de fase. Entonces, si nosotros logramos forzar la aparición de un polo dominante, estamos haciendo que el margen de fase sea bueno. Entonces, a la frecuencia de crossover en omega c, el polo dominante, que es el polo 1, aquí, ya provocó menos 90 grados, ¿cierto? Ya ha provocado un desfase de menos 90 grados. Entonces, omega P1 es mucho menor que omega C. ¿Por qué? Bueno, porque esto tiene ganancia. Entonces, omega P1 en el fondo es T0S menor que omega C. Todos lo ven, ¿o no? O sea, de aquí a acá hay T0, ¿cierto? Porque este era T0. De aquí a acá hay T0. Y como esto es un polo, de aquí a acá hay T0. Entonces omega P1 es como T0 veces menor que omega C. La fase de un polo no dominante a omega C, o sea, cuánto desfase me provoque este segundo polo, cuánto desfase me va a provocar este segundo polo en la frecuencia omega C, va a depender de cuán alejados estén omega C del segundo polo. Y la ecuación, esta es una aproximación asumiendo, esta ecuación asume que polo 1 ya contribuyó con menos 90 grados. Entonces, en rigor, uno tendría que considerar la frecuencia del polo 1 también. Pero esta ecuación ya asumió que el polo 1 contribuyó con sus 90 grados, y si hacemos este cálculo, llegamos a que el margen de fase, ahí está, esto es 180 grados, que es lo que hay que llegar, menos lo que produce el polo 1, menos lo que produce el polo 2, en omega C. Y esta ecuación es la que nos dice cuál es el margen de fase para un amplificador de dos etapas, en que una etapa tiene un polo mucho más pequeño y otra etapa tiene un polo mucho más grande. Entonces, al final lo que nos importa es la razón entre omega P2 y omega C. Si omega P2 es igual a omega C, el margen de fase va a ser malito. Pero si omega P2 es el doble de omega C, el margen de fase ya es aceptable. Y si es 3 veces, 4, etc. Más adelante, en algunas clases más, vamos a ver que este va a ser nuestro punto más buscado. Ese 3 ahí. Entonces, en algunas clases más les voy a decir, ¿se acuerdan que hablábamos de que omega P2 tenía que ser 3 veces omega C? Bueno, más adelante vamos a ver por qué. Pero eso es un punto que nos gusta mucho. Tener un margen de fase de 72 grados. Qué raro. Ya, oye, ¿cómo creamos un polo dominante? Entonces vamos a hacer un ejemplo numérico en el que vamos a partir vamos a hacer estas mismas ecuaciones, estas mismas de acá. Beta, Gm1, R1, P1, etc. Entonces, beta 0,5, que es un beta bastante típico. Gm1 igual Gm2 igual 1 mili, que es razonable. R1 igual R2 igual 1 kilo, que es el efecto de todos los R's colgados de ahí. Digamos que ese 2 es un picofarad y que queremos un margen de fase de 72 grados. O sea, vamos a querer que el polo 2 esté 3 veces más arriba que la frecuencia de crossover. Entonces, el polo 2, yo sé que 1.6 mega, si lo calculo directamente de acá, y la frecuencia de crossover es, queremos que esté a 1/3 del polo 2. Entonces queremos que esté a 530 kilos. Para que la frecuencia de crossover esté a 530 kilos, yo tengo que calcular dónde tiene que estar el polo 1 y me da que tendría que estar a 106 Hz. Súper baja frecuencia. Para que el polo 1 esté a 106 Hz, yo necesito que la capacitancia que cuelga el polo 1 de la primera etapa sea 15 nanofarad.
Ah, no importa, voy al laboratorio, abro la cajita de 15 nanos. No, no hay, pero hay de 20, ya, le pongo uno de 20 y me quedo tranquilo. En un chip uno no puede hacer eso. En un chip 15 nanofarad ocuparía 16 milímetros cuadrados. Eso es carísimo. Eso es ridículo. Eso no se puede hacer. Entonces, hay dos problemas en realidad. Uno, que el capacitor es enorme. Eso es grande, un eufemismo. Es grotesco. Uno no puede poner un capacitor tan grande en un chip. Y el otro problema es que FC es bajo. Y cuando FC es bajo, 530 kilos, en realidad estamos, lo que estamos haciendo en el fondo, al bajar un polo dominante, es, citando a algún ministro de la República, quitándole los patines, estamos nivelando para abajo, eso es lo que estamos haciendo. Estamos moviendo, estamos haciendo estamos obligando a que el amplificador sea más lento de lo que realmente puede llegar a ser, para que sea estable. Entonces, puede ser súper rápido, sí, pero quitémosle los patines, hagamos que vaya más, uy, qué buena analogía, quitémosle los patines para que vaya más lento y no se vuelve inestable. Entonces, eso es muy malo, estas dos cosas son muy malas. Hay soluciones. Nuestro querido amigo el efecto Miller esta vez nos va a ayudar. ¿Cómo nos va a ayudar? Bueno, yo sé que en esta segunda, aquí primera etapa, segunda etapa, yo sé que en esta segunda etapa de este nodo a este nodo hay ganancia, y esa ganancia es negativa. ¿Qué pasa si yo aprovecho el efecto Miller y pongo un C sub C, que le voy a llamar capacitor de compensación, justo aquí? Entonces, ¿cuál es la capacitancia? ¿Dónde queda el polo 1? Así rapidito, ¿ah? El polo 1 va a quedar en menos 1 partido por RC, ¿cierto? Y el R va a ser R1. Y el C, ¿cuál va a ser? C1 más la ganancia de la segunda etapa, que es GM2R2 por CC. Más o menos, ¿cierto? Ahí más o menos va a quedar nuestro, pongámosle ahí, pero un cálculo muy abuelo de pájaro, ¿ah? Entonces el polo 1 va a quedar ahí. Y eso produce dos efectos. Uno es el que deseamos, que la capacitancia de entrada de baja frecuencia de la segunda etapa, la capacitancia vista en esa dirección, crece mucho. Que es justo lo que estábamos buscando para que el polo de la primera etapa fuera dominante. O sea, con este C sub C, logramos exactamente esto, mover el polo a un valor más bajo para que sea dominante. Y logramos un segundo efecto que es muy curioso, que a alta frecuencia C sub C actúa como un cortocircuito. Entonces cuetea este nodo con este nodo. Entonces ya no hay ganancia porque ya no pasa por el amplificador. O sea, el amplificador, que antes era un transistor, ahora se convierte en un cohete, en un cortocircuito. Entonces, CC cortocircuita G y D, convirtiéndolo en un dispositivo conectado como diodo, entonces ya dejó de tener ganancia. Entonces, eso ahí produce un cero. Pero vamos a hablar después de eso. Ese cero, de hecho, ese cero está, vamos a ver después, que está en el semiplano derecho. Y los ceros en el semiplano derecho son malitos para la ganancia. ¿Por qué? Porque un cero en el semiplano derecho, perdón, para el margen de fase, un cero en el semiplano derecho se comporta igual que un polo en el semiplano izquierdo para efectos de desfase. O sea, me produce un desfase negativo y eso es malo para el margen de fase. Entonces vamos a ver la próxima clase alguna idea de cómo resolver ese problema. Pero bueno, lo importante, y es lo que vamos a ver la próxima clase, es la separación de polos, que en inglés se llama pole splitting, y que consiste en lo siguiente. Sin CC, C sub C, yo tengo dos polos, omega P1, que era menos 1 partido por R1 C1, y omega P2, que está en menos 1 partido por R2 C2. Con CC, yo tengo un polo 1, que
que se achicó. El polo 1 queda en... Este es parecido a la ecuación que nosotros habíamos calculado a vuelo de pájaro. ¿Qué diferencia hay ahí? No, no, hay otra diferencia. ¿Qué pasó con C1? Lo despreciamos. C1 es tan chico en comparación con el resto que llegamos a este valor. Esa es una aproximación. Y omega P2, y esto lo vamos a aprender en la próxima clase, creció. Porque este transistor de aquí, este transistor de aquí, al conectarlo como diodo, se comporta como un transistor, con baja impedancia al final, 1 partido por Gm. Y esa baja impedancia hace que el polo 2 a alta frecuencia quede conectado como diodo, entonces tenemos un polo 2 que a alta frecuencia sube mucho. Y eso es muy bueno. Entonces el polo 2 se fue para arriba, el polo 2 se fue para abajo. ¿Y por qué es tan bueno que el polo 2 se vaya para arriba? Porque nosotros queríamos que el polo 2 fuera al menos 3 veces omega c. O sea, nos sirvió para hacer que el polo 2 esté más alto y nos mejoró el margen de fase. Entonces, poner un C sub C aquí produce dos efectos. Hace que este polo se achique y hace que este polo se agrande. O sea, separa los polos. Y eso es muy bueno para la estabilidad, porque crea un polo dominante y pone otro polo mucho más arriba. Próxima clase vamos a ver los detalles de esta idea de pole splitting para compensar un amplificador. Sí, Si queremos un amplificador rápido, necesariamente tenemos que cambiarlo por estabilidad. si tú quieres hacer un amplificador rápido, ojalá esté el lazo abierto. O si está el lazo cerrado, con beta muy pequeño, perdón, con beta muy grande. ¿Cuál es beta? Ah, el factor de realimentación. Cuánto la salida aparece en la entrada. Beta muy grande es... ¿Qué significa beta muy grande? Ah, ganancia muy pequeña. Entonces, claro, si tú quieres hacer un amplificador rápido, no va a tener mucha ganancia si es que es realimentado. Y beta pequeño, perdón, beta grande de nuevo. Beta grande es difícil de compensar. Vamos a aprender más adelante que beta grande es súper difícil de compensar. Y que por eso los amplificadores operacionales comerciales tienden a oscilar cuando uno los conecta como seguidores de voltaje. Es terrible eso. Lo más terrible, y lo vamos a aprender después, es que uno tiene esto y ve que a la salida de esto tiende a oscilar. Y el reflejo, el acto reflejo que uno tiene es, pucha, aquí está oscilando, colguémosle un capacitor para que deje de oscilar. Y eso empeora las cosas, porque hace que oscile más todavía. Es terrible, pero eso pasa. Y eso lo vamos a entender muy bien de aquí a un par de clases más. Oye, ¿En electrónica enseña el seguidor de voltaje mejorado? no, es en realidad es para otra razón, es para darle más corriente a la salida. El seguidor de voltaje mejorado de electrónica es para darle más corriente a la salida. Pero siempre que uno hace un seguidor de voltaje tiene que preocuparse de la estabilidad. Yo evito los seguidores de voltaje. No son muy buenos los circuitos. Bueno, oye, quiero contarles algo. Esta clase es complicada. Esta clase que acabamos de tener, si bien la primera parte fue tranquilita, cuando nos metemos aquí y aquí se empieza a complicar. Así que les recomiendo que lo vean. Esto de acá, esto lo vamos a usar un montón después. Eh, Esto aquí también. Vean esto. Esta lámina, traten de entenderla muy bien. Traten de entender bien por qué mejoró el margen de fase entre esta lámina y esta lámina. Entonces miren una, hagan así. Y traten de entender por qué mejoró el margen de fase. Porque eso va a ser muy útil para entender lo que viene después.
Eso pues. Nos vemos el lunes.